Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, yo soy Marina Montoto, investigo y soy activista en cuestiones de memoria, de memorias de aquí y de allá, un poco del pasado y el presente, un poco de todo. Uy, ahora sí. Y bueno, hoy me hace muchísima ilusión presentar y moderar esta charla colectiva titulada Memorias del exilio argentino en Madrid. Bueno, mi idea es, como moderadora, contaros un poco de dónde nace esta charla, porque yo creo que la idea y el proceso de por qué hemos acabado las que estamos aquí sentadas hoy es ya de por sí interesante. Luego voy a introducir algunas pequeñas cosas sobre qué es esto del testimoniar o del relatar o de transmitir memorias, en este caso del exilio, de manera más general, sobre experiencias políticas ligadas también a la represión. Y luego voy a introducir y daré paso a las personas que me acompañan, aunque ya las voy a ir introduciendo de a poquito cuando vaya también hablando de algunas cuestiones que las atraviesa a cada una. Bueno, yo soy antropóloga y socióloga, depende del día elijo una u otra. No, es broma, bueno, tampoco es tan broma, pero... y bueno, después de unas aventuras que tampoco vienen al caso, acabé haciendo mi trabajo de tesis doctoral sobre uno de los productos que ha generado las idas y venidas entre España y Argentina, que es la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y bueno, es un proceso que ya no tengo que introducir porque afortunadamente se ha hecho muy famoso con el documental ganador del Goya, El silencio de otros. Y una de las cosas que más me interesó en el trabajo, yo iba recogiendo los testimonios de las víctimas que se habían querellado, víctimas de todas las edades, de todos los tipos de víctimas que hay en esa querella que investiga todo el régimen del franquismo. Bueno, cuando una de las cosas que más me interesó de este trabajo fue el tema de la transmisión intergeneracional de las memorias de la violencia. Porque, claro, yo al principio, de hecho, me sentí un poco abrumada cuando empiezo a entrevistar a la gente que se ha querellado en Argentina. Empiezo a tener relatos de vida de segunda, tercera y hasta cuarta generación, ¿no? Y empiezo un poco al principio esto, no sé muy bien qué hacer con esto, y luego la investigación acaba yendo un poco a también reflexionar sobre los modos en que las personas eligen contar o no contar, sobre todo a sus hijos e hijas o a su familia, en qué contextos, de qué manera, y cómo también la siguiente generación recibe esa transmisión de memoria o esa memoria y las relabora, ¿no? Entonces, bueno, yo me empecé a hacer preguntas que me he escrito aquí, que son un poco generales. Yo creo que van a ser preguntas que atraviesen un poco el diálogo que vamos a tener hoy aquí, que es, por ejemplo, ¿cómo es eso del testimoniar sobre una vida atravesada por la violencia política? ¿Cuándo y por qué y ante quiénes se calla? ¿Cuándo y por qué y ante quiénes se comienza a hablar? ¿Qué se cuenta? ¿Qué no? ¿De qué manera? ¿Cómo va cambiando también ese relato a lo largo de los años? ¿Qué se va incorporando? ¿Qué se va dejando? Y otra cuestión que me tenía también un poco enloquecida, ¿se puede transmitir sin contar? O sea, ¿hay transmisión sin tener la ansiedad de relatar conscientemente? ¿Y cómo recibe esa transmisión las siguientes generaciones y cómo la relabora? Y otra cuestión también que me surgía era las consecuencias, ¿no?, de todos estos procesos. ¿Qué realidades y subjetividades produce? ¿Qué nuevas o viejas identidades o comunidades construye y reconstruye, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando en estas cosas cuando Pablo Gastaldi, que está por ahí, y que en realidad, como mucha gente sabe hoy aquí, es el verdadero hacedor entre bambalinas de esta sesión, me propuso organizar una sesión sobre la historia o la memoria del exilio argentino en Madrid. Es decir, de la comunidad argentina que se exilia a finales de los 70 por la dictadura de Primo de Rivera. Madre mía. Vámonos.
de Videla. Y empezaba un poco a relatarse y a preguntarse sobre esta vivencia colectiva de esta experiencia de militancia política, de represión y de exilio, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando un café, Pablo me lo va contando, sobre todo también a raíz de la presentación de un documental, Partidos, que Silvia luego nos va a hablar de él. Es un documental que ha recogido testimonios y que se está montando ahora sobre esta experiencia del exilio de gente que viene a vivir aquí a Madrid. Alguna vuelve, alguna no. Algunos hijos e hijas vuelven, otros no. También hablaremos de eso. Y pues yo le digo que justamente me he dado cuenta de que mucha gente de a mi alrededor, amigos y amigas, que son argentinas, desde hace como un tiempo a esta parte, que tampoco sabría decir exactamente cuánto tiempo, están empezando a preguntarse por estas cuestiones. Y le hablo de, por ejemplo, el libro de Trasterradas, de Carolina Meloni, de Marisa González y de Carola Sayeg, espero haber dicho bien el apellido, que están acá y que nos hace también mucha ilusión que hayan venido. Bueno, también veníamos charlando Manuela Bergerot, que también está aquí a mi lado, como segunda generación de exiliada ella. Bueno, en realidad como primera, porque ella nace en Argentina, se viene con 2 añitos en el 68 para acá y también hablará luego de sus idas y venidas. Y lo que me doy cuenta es que de alguna manera lo que se ha abierto es un interrogante colectivo por parte de la comunidad argentina en Madrid sobre esta experiencia, tanto a través de la generación que vino de los 70, como justamente Joaquín Caretti, que está en la esquina de esta mesa, que también luego voy a presentar, o como Maruja Lamana, que también está aquí, entre Silvia y Joaquín, pero también como parte de los hijos e hijas que nacieron en España o que vinieron siendo niñas muy pequeñas como Manuela, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que hay personas que se están comenzando a relatar y personas que están queriendo preguntar. Y no sé si es el tema de Macri y que también está viendo un nuevo exilio económico y no sé si también político con la cuestión. No sé si tiene que ver también con la jubilación y la entrada en una década de los militantes setenteros que están también revisitando sus vidas y contándoselas. También tiene que ver la llegada de la tercera generación, de la de los nietos y nietas, y la necesidad de querer, bueno, la necesidad de querer contarle a esos niños y niñas de dónde vienen las historias familiares. Bueno, será un poco de todo, no lo sé, ¿no? En cualquier caso, lo que me di cuenta es que mucha de la gente que estáis aquí, porque también he oído el acento cuando he entrado, lo que estáis es empezando a hacer memoria de una experiencia colectiva que muchas y muchos compartís aquí. Por otro lado, también nos dábamos cuenta de que la experiencia concreta del exilio argentino en Madrid nos permitía reflexionar sobre cuestiones bien interesantes y que son como mucho más generales, ¿no? Pues qué significa el exilio en diferentes tiempos y contextos entre España y Argentina, que en realidad empiezan mucho antes con exilios económicos y migraciones en el siglo XIX, que atraviesan el exilio de la guerra civil y la dictadura franquista, como nos hablará Maruja, y que continúa un poco en realidad hasta el presente, ¿no? Por otro lado, cómo se construyen las memorias sobre el pasado violento, cómo se transmiten estas memorias a las siguientes generaciones, qué significa el desarraigo, qué significa el trauma, cómo se cuentan ciertas rupturas biográficas. Y una cuestión que me interesaba a mí y que daré algunas pinceladas antes de introducir, antes de dar la palabra a mis compañeras y compañeros de la mesa. ¿Qué significa esto de que durante años no se cuenten las cosas y de repente en un momento dado se empiece a contar? Bueno, haciéndonos cargo un poco de esta especie de interpelación colectiva, de escuchar, de preguntar, de relatar, de transmitir, que nos encontrábamos,
hoy venimos con ganas de comenzar esa conversación, que en realidad ya ha comenzado en muchas casas, han comenzado en muchos diarios personales, ha comenzado en fotografías, ha comenzado en cenas, ha comenzado en veladas guitarra en mano. Bueno, eso ya cada una donde quiera poner ese inicio. Y la idea es que cada invitada e invitado intervenga combinando una dimensión autobiográfica, porque todas las personas que me acompañan están atravesadas por la experiencia del exilio argentino, con su propia disciplina o mirada o manera que les ha permitido también acercarse a estas cuestiones también desde el punto de vista personal, ¿no? Puede ser la clínica psicoanalítica, como nos contará Joaquín, también un poco la dimensión política e intergeneracional de Manuela, la profundidad histórica de los exilios de Maruja o el cine documental del que se sirve Silvia, ¿no? para contarse. Bueno, habiendo dejado esto un poco claro, a mí me interesaba simplemente dar algunas pinceladas que fui teniendo un poco que fui descubriendo un poco, investigando a raíz de la tesis de la querella argentina, con esta cosa del contar y del no contar. Porque, bueno, cuando yo me encuentro con la querella argentina, claro, tengo una dictadura de 40 años, que es la del franquismo, y tengo que hacerme cargo de un silencio muy grande que hubo en este país con respecto a la transmisión de estos relatos. Y me empiezo a preguntar por esta cosa de lo que llaman los antropólogos y las antropólogas el contexto social del testimonio. Digo el testimonio, el relato, el testimoniar, el relatar desde un sentido amplio. No hablo solo de testimonios jurídicos o de testimonios históricos. Y lo que me di cuenta es que las condiciones de este testimonio nunca son independientes de la evolución de la voluntad de escuchar por parte de los otros, ¿no? Por parte de los otros, de la sociedad. En el caso también que me sucede a mí tenía que ver con las autoridades, las instituciones, y que tampoco, y esto me interesa especialmente en este caso, son independientes de lo que le permiten a uno o a una sentirse socialmente o afectivamente autorizado o motivado a hacerlo, ¿no? Y Pollack, que es un sociólogo que me gusta especialmente, tiene una frase muy buena que dice que la experiencia muchas veces no es considerada digna de ser relatada si no se vive como objeto de una vivencia colectiva. Y yo creo que lo que está pasando también aquí con respecto a la experiencia del exilio argentino en Madrid es que mucha gente se está dando cuenta de que lo que le ha pasado, la experiencia personal, forma parte de una trayectoria que está atravesada por otro montón de trayectorias de personas, por una historia colectiva, por unas ideas y venidas que se comparten. Y eso hace que yo creo que también la gente tenga más ganas de compartir esta cosa que a lo mejor antes había quedado más en el terreno de lo personal, de la casa, y a veces ni siquiera se había contado a los hijos e hijas, ¿no? Y luego otra cosa que me interesaba mucho, que yo creo que Joaquín lo contará mucho mejor, pero tiene que ver con estas otras maneras de contar, ¿no? Muchas veces cuando yo me encontraba con los querellantes de víctimas del franquismo o sus familiares, me decían, uy, no, esto no se contó en casa, pues fíjate, pues hasta los 2000, o hasta que mi hijo mayor empezó a militar en los 70 y le conté lo que pasaba, si le pillaban, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez, mientras me decían que no había nunca habido nada y que silencio absoluto y que ellos no sabían nada o que no habían contado, calladitos todos, me contaban y me escribían muchas escenas en casa que tienen que ver con otras maneras de contar sin relatar. Tiene que ver con susurros, tiene que ver con silencios negociados de los padres. Esto es para mayores, no puedes, vete a jugar, ¿no, niña? Tiene que ver con un cuerpo que puede no relatar conscientemente, pero sí cuenta, porque es un miedo que quizás se asusta a determinados momentos. Es un cuerpo que ha incorporado y transmitido unas memorias de la violencia también a sus hijos e hijas, ¿no? Y esa dimensión inconsciente y corporal de la transmisión intergeneracional, yo creo que también en el caso de Argentina, pues es fundamental ponerlo también a dialogar con las experiencias que hoy, bueno, y las reflexiones que queremos compartir, ¿no?
Y luego otra cuestión que me parece muy importante también es esta cuestión de que muchas veces la gente no se anima a contar si la otra gente no pregunta, ¿no? Y yo creo que también es una cosa que también hablaba con Pablo el otro día. Hay unas ganas de saber de esa segunda generación que tienen, bueno, que abarca edades, no sé, Pablo si es del 92 o del 92. Manuela nace en Argentina, creo que en el 76, o sea que tenemos una generación muy amplia, que también quiere saber cuál es su relación con Argentina, cuál es su relación con las experiencias políticas de sus padres y madres, cuánto ha heredado y cuánto no, cuánto quiere incorporar y cuánto no, cuánto quiere saber y cuánto no, y también el pudor de preguntar cosas que no sabes si tienes la legitimidad para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apetecía hacer estos pequeños retazos un poco más desde la antropología o la ciencia social, como para que entendamos que el testimonio no es una cosa que salga así como de la nada, no es una cosa que salga cual seta, sino que tiene unos procesos sociales que lo atraviesan y que lo llevan un poco a cabo y que también le dan una característica y un caliz determinado. Y ahora lo que me interesa sobre todo es que las personas que me acompañan desde su, ya digo, como desde su vivencia o desde su mirada, nos cuenten desde un punto de vista más encarnado pues su propia memoria del exilio argentino en Madrid. Voy a empezar con Maruja Lamana. He hecho una pequeña bio, que es hija del fallecido Manuel Lamana, que fue detenido y condenado a trabajos forzados en el Valle de los Caídos cuando era un joven, después de una reivindicación estudiantil, más concretamente una pintada que decía en el año 47, «Viva la Universidad Libre». Logró escapar junto a su compañero Nicolás Sánchez Albornoz de ese enorme campo de trabajo forzado que fue el Valle de los Caídos y se exilió primero en París y luego en Argentina. Maruja, a su vez, regresa a España a finales de los años 70, huyendo ella ahora de la dictadura de Videla. Los exilios de un lado y de otro se entrecruzan en historias como las de Maruja. Gracias. ¿Hablo con esto? ¿Funciona eso? ¿Esto funciona? Sí, esto funciona. Vale, yo me temo que lo mío no va a ser tan profundo como lo que dice Marina. Es un poco un relato lineal de mi familia porque me interesa explicar un poco este viaje de ida y vuelta que algunos hemos hecho. Porque yo soy una argentina exiliada en Madrid y soy hija de 2 españoles exiliados en Argentina. Yo nací en Argentina. Tuve una infancia normal, de refugiados sin demasiados problemas. Mis padres pudieron trabajar y desarrollar sus carreras. Como dijo Marina, mi padre es Manuel Lamana y era profesor universitario y escritor, y mi madre era Isabel Usuriaga y era psicoanalista. Me interesa recalcar que, a pesar de ser una familia integrada, tenía un abuelo que falleció pronto, pero mi familia era algo diferente a la de mis amigos. Yo tenía en Argentina un tío y 3 primos. El resto, todos los demás, 5 tíos, 17 primos hermanos, mucha más familia, estaban todos lejos, estaban todos en España. Eso era un poco diferente y entonces en Navidad en mi casa se juntaban amigos de todas las religiones, amigos de todo tipo, amigos de todos los orígenes. Eso era un poco raro, no había la abuela, los padres, los hijos, los primos, los tíos. Era un poco diferente. A pesar de esa buena inserción laboral y social de mis padres, siempre en mi casa rondaba una especie de melancolía, ¿no? Esa melancolía era España, todo lo que se había perdido. Siempre estaba España, siempre estaba el eco de España todo el tiempo presente. A mí eso me resultaba un tanto misterioso, porque yo, siendo niña y adolescente, había venido a España a visitar a mi abuela, a visitar a mis primos, a mis tíos, y a mí me pareció un lugar oscuro, claramente oscuro, muy diferente a Argentina. Yo tenía claro, hasta que no se podía ir a ver comedias de Doris Day, que por cierto ha muerto hoy, porque eran
unas películas peligrosas para mayores en España. No podía ir a ver comedias de Disney. Ni tampoco podía decir que era atea, porque era un pecado mortal. Y tampoco podía decir Franco es un hijo de puta, porque podía tener problemas y toda mi familia tenía problemas. Lo podía decir en Argentina y no lo podía decir aquí. Y además yo venía a España con mi madre y no con mi padre, porque yo sabía qué es lo que había pasado con mi padre. La familia de mi padre, mi abuelo era un abogado que trabajaba para el Estado, pasó por el gobierno de Valencia y salió por Portbou junto con toda la riada de exiliados. Él fue detenido y estuvo en los campos de Argelers-sur-Mer durante un periodo de tiempo. Mi abuela y los otros hijos fueron a parar a una especie de casa de vigilancia donde estaban bastante bien. Después de unos meses se pudieron reunir y vivieron durante unos 10 años en Río-Minervois, porque los acogió una familia francesa. Pero claro, en el 41 los franceses empezaron a reclutar a jóvenes españoles y entonces tenían dos opciones. A unos los mandaban directamente a campos de concentración, como pasó con muchos de ellos. Y a otros los reclutaban y los mandaban al frente ruso del lado de los alemanes. O sea que mi abuelo decidió que mi padre volviera a España. En España había acabado la guerra, estaba establecida la dictadura y volvió clandestinamente a España, en donde él empezó a estudiar hizo la mili, sin ningún problema, como si no hubiera pasado nada, y empezó a estudiar en la Complutense. Allí militaba en la reconstrucción de la FUE, en una organización clandestina sindical de los estudiantes de la Federación Universitaria y Escolar. Como dijo Marina, en el 47 mi padre es detenido junto con un grupo de compañeros por las pintadas y por las volanteadas, en fin, por todas las actividades que podían estar haciendo, junto con Nicolás Sánchez Albornoz, que manda sus saludos y que no podía venir, pero que fue invitado, y es condenado a 6 años de prisión, en el cual el 48 llevado a Cuelgamuros, que es donde se estaba construyendo lo que después fue el Valle de los Caídos, y de allí escapan. Logran cruzar a pie los Pirineos y finalmente terminan en París. Esto lo contó mi padre en su novela Otros hombres, también lo contó Nicolás en otra novela, y Fernando Colomo, a lo mejor conocen la película Los años bárbaros, que hizo una comedia dramática en donde cuenta este año. Pero esta fuga significó que mi padre no pudo volver a España durante 20 años. O sea, prescribió el delito, por lo cual lo habían metido preso, pero la fuga no fue prescrita. Franco se cabreó muchísimo, Nicolás era el hijo del presidente de la República en exilio, fue como una especie de provocación que él sintió, nunca más pudo volver hasta que 20 años después mi madre hizo una serie de trámites y logró venir. Por su lado, mi madre era hija de 2 pedagogos de peso. Mi abuelo era discípulo de Cosío, era de origen muy humilde, pero después logró ser discípulo de Cosío y trabajar en la institución libre de enseñanza. Mi abuela también era pedagoga, mi abuela, a pesar de ser una señorita de buena familia, era pedagoga, fue una de la primera promoción de maestras de las escuelas normales, era maestra de maestras. Se especializó en niños, en la educación de niños sordomudos y era en un patronato de las misiones pedagógicas, que eran todos hombres, una de las 2 mujeres que había del patronato de las misiones pedagógicas que llevaba la cultura a todos los pueblos de esta España analfabeta de esta época de la República. Una vez que estalla la guerra mundial, la guerra civil, se exilian en Inglaterra, se exilian en Escocia y finalmente los contratan en Argentina. Es decir, mi madre en realidad vivió toda su adolescencia en Argentina. Quiero decir, mi madre fue bastante más joven que mi padre argentina, pero siempre lloró por España, hasta más que mi padre, por la pérdida, por el ambiente privilegiado en que se había criado, pues se había criado en un ambiente muy especial. Participaba en la barraca con García Lorca como niña, cantaba en los coros de las misiones pedagógicas, en fin, estaba en contacto con lo mejor de la educación en ese momento y de la intelectualidad española. En el 47 ella estudió pedagogía en Argentina y en el 47 fue a estudiar a París y allí se encontró con mi padre que estaba recién fugado de la cárcel. Flechazo total.
después de una estancia breve en Londres, donde se casaron, los dos se fueron a vivir en Buenos Aires, en donde a los 7 meses de su llegada nací yo. Dice la historia familiar que fui engendrada en el barco y que por eso me gusta mucho el mar. Esto mis padres. En el 77, en plena dictadura de Videla, yo ya trabajaba, estaba casada con Rodolfo, era estudiante de medicina y militaba en la sección estudiantil de lo que hoy es el Partido Obrero. En mayo, mi cuñado Pablo Riesnik, dirigente del Partido Obrero, fue secuestrado. Tal cual era la costumbre de la época, también fueron a buscar a mi marido, que era un dirigente sindical en su trabajo, al que por suerte no encontraron, porque lo secuestraron un día, el 25 de mayo, que era un día festivo y no había habido trabajo. Mi cuñado apareció un tiempo después en condiciones terribles, pudo salir con la ayuda de Rodolfo y de la familia y de varias personas, se fue a vivir a Brasil, no pudo salir de Brasil, pero la situación en Argentina se volvió insostenible y nos exiliamos toda la generación. España parecía el lugar lógico para venir. Estaba en una situación exactamente inversa a la Argentina. Eran las primeras elecciones, plena explosión democrática, después de 40 años de dictadura, todo era una enorme alegría. Yo vivía aterrorizada cada vez que se juntaban más de 10 personas en una esquina, porque me parecía que en cualquier momento los iban a detener a todos. El destape, todo cambió a un ritmo terriblemente vertiginoso. Sin embargo, era me resultaba una sociedad muy ajena, porque el primer gran choque fue que 40 años de dictadura había reprimido políticamente de una manera brutal, pero también habían borrado todo lo relacionado con la guerra civil y todo lo relacionado con los exiliados, los miles de exiliados que estaban fuera en distintos países, lloraban por España y a España no los recordaba. La situación social de las mujeres era tremenda. Eran ciudadanas de segunda en manos de su marido. Desde abrir una cuenta corriente, a poder tomar una decisión, a tener un pasaporte propio que no fuera familia de, esposa de Rodolfo Riesnik. Yo era la esposa de Rodolfo Riesnik, no era Maruja Lamana en mi pasaporte. Era tremendo. No tenía nada que ver con lo que mis abuelos y mis padres habían vivido durante la República y me habían transmitido de esta España tan maravillosa. Es decir, había una aparente libertad, pero la represión estaba incorporada, estaba en las mentes, estaba socialmente metida en lo que era la sociedad, y entonces se daban esas cosas terriblemente desparejas de una explosión de libertad por un lado con una mente muy controlada de tantos años de educación bajo la dictadura, bien porque eran afines a la dictadura o bien, como dijiste antes, porque no le contaban nada a sus hijos, los republicanos, digamos, los que están en contra del franquismo, no le contaban a sus hijos para protegerlos de alguna manera, para evitarles meterles en lío. Y a nadie le importaba nada de por qué los argentinos estábamos aquí, nadie preguntaba nada, estaba la costumbre de no preguntar, de no meterse en la vida ajena, pero por lo tanto te dejaban en mucha soledad, salvo excepciones, por supuesto. Era todo muy raro. Los primeros tiempos fueron muy duros. Teníamos muchísima preocupación por todos los que estaban en Argentina y todavía teníamos mucho miedo metido en el cuerpo. Nos duraba mucho tiempo ese miedo. Yo, por un lado, estaba aliviada de estar viva, de estar bien, pero a su vez estaba muy perdida. Les voy a leer una cosa que mi padre escribió en este libro, en donde cuenta su primera salida a Francia en el 39. Él está junto con su madre, todavía no se han encontrado con su padre, que está preso en Argelès-sur-Mer, y está en esta especie de convivencia vigilada. ¿Qué dio Paco? Creo que así es el exilio. Un día del exilio, un día sin luz, un día donde no se ve nada, un día vacío, donde todo está destruido, donde todo falta, donde todo es vano, inútil. Es el desierto. Un día en el que se toma conciencia de la ruptura de cuanto es propio. Sí, he ido al pueblo, por la tarde he dado mi clase como cualquier día. Esa es la circunstancia actual. Y es ahí donde he saltado. Eso es mi exilio.
Y he pasado frío porque todo es frío, porque hace frío. Doy clase, hago de correo, siento frío. Da la impresión de que esta es mi realidad como si fuera algo permanente, consustancial conmigo, pero yo sé que no, es momentáneo, es fugaz. También sé que mi vida se ha roto. Ya no soy un estudiante que termina el bachillerato y que tiene que decidir la carrera en la cual basará su vida. Ahora soy un refugiado, alguien que ha huido perdiendo su situación. A mí, yo sentí exactamente lo mismo, no soy capaz de decirlo mejor. Cuando estábamos aquí, teníamos claro que la prioridad era tener un trabajo. Después, tener una casa en donde vivir. Estábamos en contacto con organizaciones argentinas en el exilio, hacíamos tareas de denuncia, hacíamos lo que podíamos, manteníamos contactos con argentinos, pero pronto nos dimos cuenta que había dos actitudes y dos opciones. Una era esperar a que se acabara la dictadura en Argentina, manteniendo íntegro el deseo de volver, las costumbres argentinas intactas, resistiendo a la integración de alguna manera, rechazando esta España, que nos resultaba difícil. O, la segunda opción, uno se entregaba a esta situación, sin pensar todo el tiempo en volver, como si esa posibilidad no existiera. Empezar de cero, acostumbrarse, aprender a hablar en el lenguaje como hablaban los españoles, hacer nuevos amigos, porque los míos ya no estaban. Conocer Madrid, acostumbrarse a los olores, a la luz, a seguir de alguna manera sin familia, porque la familia, aquí hay una prima mía, sin embargo, también formaba parte de esta sociedad tan franquista. Mi familia me dijo que por favor no le contaba a mis primos lo que me había pasado. Me lo dijeron todos mis tíos, por favor no le cuentes a tus hijos, a tus primos que son menores lo que pasó, ya se lo contarás. También formaba parte, independientemente de que algunos nos ayudaron y nos echaron una mano, pero siempre como en esa especie de corramos un tupido velo, de lo que te está pasando y también de lo que pasó. Pero claro, había que arriesgarse a que si uno se integraba, a lo mejor teníamos que marcharnos otra vez, si se daba la posibilidad de volver a Argentina. Nosotros nos integramos. Aprendimos a lo que era ponerse morado, porque yo decía morado, a poner verde, que era otra cosa. Cogimos autobuses, cogimos a la izquierda y a la derecha. Aprendimos lo que era que un lugar estuviera 10 minutos andando para arriba. ¿Viste? Yo decía, 10 minutos andando ¿cómo? ¿Viste? Andando para arriba. Aprendimos a cocinar sin carne, aprendimos a comer más verdura, más pescado, nos hicimos al olor del aceite de oliva y hasta aprendimos a reírnos de las mismas cosas que los españoles, que al principio no había forma. O sea, íbamos a ver Lelutier. Había dos oleadas de risa, la de los argentinos y la de los españoles. Nos reíamos de cosas absolutamente diferentes. Aprendimos a reírnos de las dos maneras. Y nosotros en particular estudiamos, terminamos las carreras, tuvimos 2 hijos, tuvimos trabajo, nos desarrollamos en nuestras profesiones antes de que la posibilidad de volver a Argentina en el 83 apareciera. Ahí tuvimos que decidir. Muchos volvieron, nosotros nos quedamos. Pasamos de ser exiliados inmigrantes a integrados y argentinos españoles plenos a todos los niveles. Sin embargo, a pesar de esta aparente bonanza, nuestras hijas ahí hay una de mis hijas, tuvieron que pasar en una especie de repetición maldita por algunas de las mismas cosas que yo había pasado en Argentina a nivel familiar, que mi madre había pasado en Argentina cuando ella llegó. Aquí ellas tuvieron una abuela, durante un tiempo un tío y una prima, pero todos los demás, sus abuelos, sus primos, sus tíos, ahora estaban en Argentina. Ahora estaban en Argentina. Y cuando yo les hablaba de mi adolescencia, de mi infancia, de nuestra historia, de nuestros amigos, de la casa que teníamos en el Tigre, que mi madre le había puesto de nombre Peñalara, o sea, todo estaba en Argentina. Y además, mis hijas no tenían pueblo. Aquí todos tenían pueblo, que era una referencia casi obligada de todas sus amigas. En vacaciones se iban al pueblo. Y nosotros le decíamos, tu pueblo está en Buenos Aires, pero no colaba en absoluto.
Pasaron 42 años desde que vinimos y yo ya siento mi España claramente como mi hogar, mi casa está aquí. Pero Argentina sigue estando ahí, sigue estando ahí. Ya me lo admitió mi padre en una de sus visitas. Haga lo que hagas, siempre vas a tener un pie de un lado y un pie del otro. El exilio te parte. Yo no puedo dejar decirlo, condensar también de mejor manera que lo que escribió el escritor Manuel Rivas en el prólogo de este libro de mi padre, así que vuelvo a leer. Se refiere en este caso a los exiliados españoles, habla que son seres del éxodo, partidos por la mitad, mismo nombre que la película, partidos por la mitad. No tienen la condición de exiliados. La palabra exilio, como recuerda el joven Lamana, aún no se ha presentado. Empieza a rondar, pero no ha tomado posesión. Las mentes y los cuerpos están a la deriva. Están y no están. Una sensación que se acentúa con la presencia de los ausentes. Ese zumbido incesante, ese ultrasonido que llega de la España abatida, opresa. Él habla de España, yo hablo de Argentina. No importa, nos expulsaron. Esto es lo que toca. Bueno, muchísimas gracias, Maruja. Ahora le doy la palabra a Joaquín Caretti. Él es exiliado también de la última dictadura argentina, es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la LP y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la MP. Y podéis leer algunos de sus brillantes artículos en el diario.es, que de vez en cuando escribe alguna columnita. Gracias, Joaquín. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a los organizadores de este acto la posibilidad de hablar de algo que nunca creo que hablé en público y nunca escribí. Entonces he escrito un texto que espero que sea breve, como para transmitirles algo de la experiencia del exilio, porque yo creo que la experiencia del exilio es absolutamente inagotable y es hablar de un imposible. Es decir, que voy a hablar de algo del orden de un imposible. He puesto como pequeños títulos a las pequeñas puntuaciones que voy a hacer. La primera puntuación se llama El exilio constitutivo. Quiero plantear que hay un exilio que es absolutamente constitutivo de todo sujeto, de toda persona. Todo sujeto es un exiliado. Esto se refleja claramente en el mito del paraíso. Hemos sido expulsados del paraíso y condenados a vivir, a morir, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, porque hubo una pareja originaria que no aceptó la prohibición que sabemos que causa el deseo. Hay un cuadro de Adán y Eva saliendo del paraíso que está en Italia, que lo pintó un pintor Masaccio en el Renacimiento, y viendo esa imagen que está en internet, la pueden buscar, se expresa claramente el dolor de esa mujer saliendo, la vergüenza que hay en esa imagen y el dolor de ese hombre absolutamente rígido saliendo del paraíso, expulsados del paraíso. Este mito del paraíso, de la expulsión del paraíso, coincide muy claramente con lo que plantea Freud. Freud dice, hay una primera experiencia de satisfacción en todos los sujetos, es una experiencia que nos marca para toda la vida y que queda perdida a su vez para siempre. En cada acto, podríamos decir, o en cada experiencia de satisfacción se busca ese objeto perdido y es un objeto al cual siempre le falta algo. El objeto que encontramos nunca coincide con el objeto que perdimos. Este es el exilio constitutivo, porque fuimos expulsados del paraíso por nuestra sexualidad. Cada hombre, cada mujer, resuelve este drama por la vía de velar dicho exilio. No podemos estar pensando todo el tiempo en el exilio que nos constituye. Y se la arregla como puede para vivir con ello.
Sin embargo, el sujeto quiere retornar a ese paraíso. Ya dije, no hay objeto que colme ese deseo, pero esa falta de podríamos decir, de colmación, si esta palabra existe, del deseo, es lo que permite que la máquina deseante de cada hombre se mantenga en funcionamiento. Hay siempre una diferencia entre el goce que esperamos encontrar y después el goce con el que nos encontramos. Es decir, todos somos exiliados. Esto es lo primero que quiero plantear con claridad, que todos somos exiliados, aunque no lo sepamos, aunque no lo queramos saber. María Zambrano lo dice de una manera muy precisa. Dice, el exiliado viene del exilio. Así, la experiencia del exilio argentino en Madrid, a causa de la dictadura militar, en este caso nuestro exilio, nos confronta entonces con el exilio constitutivo que por estructura padecemos. Y digo padecemos porque este exilio original es el productor de los síntomas, es el productor de las identificaciones que asumimos ante el desamparo con el cual nacemos. Nacemos desamparados y nos amparamos en los síntomas, nos amparamos en las identificaciones. Entonces, vivir un exilio es de alguna manera actualizar esta pérdida original, es volver al desamparo, que exige de algún modo un volver a nacer, pero ya sabiendo. Esto lo plantea lo que acabamos de escuchar de Maruja, se ve claramente este volver a nacer, este tener que hacerse de nuevo, nacer de nuevo, pero ya sabiendo. Sí, yo creo que hay un exilio argentino en Madrid. Sin embargo, el exilio para mí es una experiencia absolutamente singular. Lo que acabo de decir Maruja a mí me ha conmovido, porque hay algo de vivencias que comparto absolutamente con lo que ella ha planteado. Sin embargo, está esta tensión entre el exilio que podemos compartir y el exilio que no podemos compartir con nadie. Esto contradice lo que está pasando aquí, pues yo lo estoy compartiendo con ustedes. Pero hay algo que va a quedar irremediablemente sin poder ser dicho por mí. Entonces, nosotros podemos agrupar bajo la palabra los exiliados. Podemos hacerlo, lo hacemos, lo estamos haciendo aquí. Sin embargo, inmediatamente nos desagrupamos. Inmediatamente esto no puede completarse, no puede cerrarse en el grupo de los exiliados argentinos en Madrid. Muchos de los sujetos que son partes de este exilio no se incluyen, se salen, como si este significante no los pudiera nombrar, no los pudiera amparar, no pudiera decir la verdad del exilio de cada uno. Es decir, que no hay un exilio, sino que hay múltiples exilios. Ya que cada uno tiene su propia experiencia de aquello que llamamos, bien llamado, el exilio argentino en Madrid. Cada uno, y vuelvo a lo de Maruja, ha construido su propio exilio y la manera de responder a este exilio. No hay la manera, no hay la buena manera de responder a un exilio. La película que hoy nos convoca, que veremos creo que un trozo al final, haciendo hablar a los exiliados, al mostrar cada particularidad, lo que ha hecho cada uno con su exilio, me parece que hace presente esta tensión entre el conjunto de los exiliados y la singularidad de cada uno. Segundo punto que quería plantear, el exilio vivido. Cuando pienso en el exilio que elegí vivir, estas dos últimas palabras son esenciales, elección y vida. Elegir la vida y dejar atrás la muerte. Sin embargo, ese elegir la vida es a costa de una enorme pérdida, de una muerte, claramente de una muerte. Es una elección de vida, sí, muy claramente también, pero anudada a la muerte. Es salvar el cuerpo a costa de un despojamiento subjetivo, de un desgarro desconocido que vacía al sujeto sin tregua. Surge la certeza de la muerte de todo lo que era, ya que uno deja de ser alguien en alguna parte para pasar a no ser en ningún lugar.
es la experiencia de que uno muere sin morir y que debe vivir. Es la experiencia de no ser de ningún país, de ningún lugar, de no pertenecer a nada, vencido, derrotado, superviviente. Tanta pérdida sin fruto. Ya no hay una tierra donde regresar, pues no puedes hacerlo. Y cuando vuelves, idos los militares, esa tierra ya no es la misma a la hora del regreso. Y uno es, de algún modo, un extranjero en su propia tierra. Al irse al exilio yo entiendo que se cruza una frontera, hay un pasar hacia otro lado. Comienza el deambular del extranjero, del sin tierra. La que tenía ya no la tiene y la que lo acoge aún no le pertenece. Es un territorio sin nombre el del exilio. Salir de todo lo que era de uno, perder todo, no ser alguien ya, estar despojado de todos los lazos, de las referencias que se fueron para siempre, de todo aquello que nos unía a una comunidad que era sentida como propia y que ahora ha quedado fuera del alcance. Esta sensación fue inmediata. Un segundito. Absolutamente inmediata. Y la sentí al ver cómo se alejaba la costa de Buenos Aires. Y ahí tuve la certeza de que la partida era totalmente definitiva. Fue una revelación. Y el barco, ese no lugar en medio del océano, mostró inmediatamente el desgarro y la soledad. Detrás, tu tierra convertida en un cementerio. Delante, un agujero que te absorbía. 15 días, para un militante de compromiso cotidiano, 15 días sin saber nada de lo que seguía sucediendo en el país perdido, absurdamente instalado en un crucero turístico. La idea de continuar luchando aquí en España, allí donde fuera, fue fantaseado como un modo de anudarme a lo perdido y me sostuvo en los primeros momentos. Y ahí comenzó la travesía del desierto, en el medio del mar. Tercer punto, lengua y extranjeridad. Quiero plantearles lo que para mí es la vivencia central del exilio. Y la sitúo en el lazo entre exilio, lengua y extranjeridad. He de destacar la extranjería que se siente incluso hablando un idioma que es común. Lo compartimos, Maruja. Común en lo formal, porque nos entendemos, pero a su vez es un idioma profundamente extranjero, ya que los depósitos que en él se han sedimentado son muy diferentes, muy diferentes. Historias, palabras, modismos, juegos del lenguaje, chistes, palabras código, vos o tú, acá o aquí, la tonada o el deje, y así podríamos seguir al infinito. Este sedimento que viene con la lengua materna es una marca indeleble, absolutamente singular y articulada al común del lenguaje. Al común del lenguaje de la comunidad que se habita, que se habitó, la lengua de los porteños. Es lo que yo habité. Y esto es con lo que el exiliado se presenta en la tierra a la que llega. Son necesarios muchos años para hacerse del lugar y construido ese lugar, la sorpresa es que la extranjeridad permanece toda la vida. Aun cuando uno siga hablando en castellano, la propia lengua, la lengua de los porteños, el universo de discurso en el cual uno estaba sumergido, queda reservada a partir del exilio al ámbito de lo familiar y lo amistoso. Hay que aprender a hablar en una nueva lengua, tan conocida como extranjera. Y uno entonces queda exiliado de la tierra y de la lengua. Un doble exilio. Uno está exiliado de la tierra y de la lengua. Uno puede hablar el mismo idioma, pero lo que retorna del otro es lo extranjero, lo extraño de tu decir que es señalado por el otro. Y así es en realidad, uno es un extranjero. El lenguaje es común, ya que usa las mismas reglas de la sintaxis, pero la lengua, con la particularidad argentina, es extranjera. Cuando hay un universo de discurso común, como sucede en la tierra natal de cada uno,
Esta extranjeridad de la cual estoy hablando en relación a la lengua está velada, aunque en realidad cada uno de nosotros es esencialmente un extranjero para el otro. Y si profundizamos un poco, lo extranjero habita en nosotros mismos bajo la forma de todas aquellas cosas que nos sorprenden de nuestro decir o de nuestro hacer. Pues, ¿quién es ese que habla en nosotros cuando tenemos un lapsus o un olvido o una frase que no querríamos haber dicho o un síntoma con el que no sabemos qué hacer? Al hablar el mismo idioma, pero no la misma lengua, aquí hay alguna diferencia entre hablamos el castellano, el mismo idioma, pero no hablamos la misma lengua. La impresión de malentender al otro y a su vez ser malentendido por el otro se redobla. Recuerdo mi primera experiencia de este orden. Yo iba por primera vez a una clínica a la cual estaba empezando a trabajar. Era la primera vez que iba y estaba en el vestuario de los médicos cambiándome. Me estaba poniendo lo que en Argentina se llama el ambo, pero aquí ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿cómo se llama? El pijama, exactamente, gracias. El pijama. Entonces estaba cambiándome, estaba solo y de pronto entra otro médico y así casi de costado, sin mirarme, en un tono muy cortante, me dice, ¿qué hay? Mi desconcierto fue absoluto, y mi reacción instintiva fue echarme para atrás y un poco ponerme en guardia, esperando la trompada que me iba a venir del otro. Y el desconcierto era, ¿por qué me va a pegar este hombre? ¿Qué le hice? No hubo tiempo. Sin embargo, el señor no dijo nada más, se cambió y se fue a un quirófano. Bueno, tiempo después, no mucho porque lo pregunté, entendí que aquello que yo viví como desafiante y agresivo al borde de un ataque, como sería el caso en Buenos Aires la trompada venida detrás del que hay, era en realidad un saludo del orden, ¿cómo estás? O un hola, ¿qué tal? Eso quería decir. Esta extranjería inicial que te muestra la frontera entre las dos lenguas se fue atenuando en la medida que uno va entrando en la lengua del otro y va adoptando los modos del lugar. Sin embargo, hay una extranjería que persiste y que durará toda la vida. La llamaría en este momento, no antes, una extranjería dulce. Porque si bien marca la diferencia, no impide la pertenencia al lugar. A veces he escuchado, vuélvete a tu tierra, coño. Y yo en ese momento pensaba, ¿a qué tierra? ¿Cuál es mi tierra? Esta también es definitivamente mi tierra. Hijos y nietos españoles, amigos, trabajos, seres queridos enterrados aquí, deudas, agradecimientos. Y sin embargo, lo extranjero persiste. Esta no es mi tierra para el otro. Cuarto punto, y ya estoy terminando, doble extranjería. Y finalmente la doble extranjería. Argentino en España y gallego en Argentina. Recuerdo las preguntas de los taxistas en Buenos Aires sobre mi nacionalidad. Algo raro en la lengua, en la sintaxis, el uso del pasado compuesto, alguna expresión que te delataba como un argentino raro que les hacía preguntar, usted no vive aquí, ¿no? Usted no vive acá, ¿no? O los amigos que te recibían en el medio de un restaurante con un sonoro, ¿qué haces, gallego Caretti? Ni de allí ni de aquí, sin pertenencia o con una nueva pertenencia, la del exilio que te enriqueció, pero al mismo tiempo te expulsó de la patria, la tierra del padre. ¿No es ese el buen destino de todo sujeto, irse de la casa del padre? Como dice Lacan, ir más allá del padre a condición de servirse de él, es decir, ir más allá de la búsqueda de un sentido que lo explique todo y abordar el exilio como que algo en él queda fuera del sentido, por más trabajo de desciframiento de este que se haya hecho. Quinto punto, 1 minuto. Momento se llama. En el exilio hay diferentes momentos. Un primer momento donde comienza el exilio y la larga travesía de una ausencia, que en mi caso duró unos 7 años y que terminó cuando pude volver a Buenos Aires y la política española comenzó a concernirme y el fútbol volvió a apasionarme.
Un segundo momento donde se instaló la división entre las dos ciudades, entre dos amores, y en el cual se decidió mi definitiva instalación en Madrid mediante la apropiación de la ciudad que me acogía y donde de algún modo terminó lo que algunos, no sin humor, llamaron el duro pan del exilio. Y un tercer momento, donde sintiéndome un extranjero por mi profundo compromiso con este país, que hoy es el mío, sigo siéndolo para el otro por mi forma de hablar. Esta extranjería que me viene del otro que de algún modo habita en mí, es la marca en la lengua que vino conmigo al exilio y que me empeñé en conservar y transmitir. Es esa extranjería constituyente que gracias a la lengua no queda velada, la que pone en cuestión cualquier posible identidad, la que descompleta toda pertenencia a un grupo y la que te sitúa en una especie de no lugar. Como lo dice muy claramente María Zambrano, el exilio es la patria, y yo la parafraseo con mi manera de pensarlo, la lengua es la patria que te acoge. Muchísimas gracias, Joaquín. Ahora le voy a dar la palabra a Manuela Berguerot. Manuela nació en Argentina en el 76, durante la dictadura militar, cuando su padre estaba secuestrado, y gracias a los compañeros de militancia de sus padres, Amnistía Internacional y ACNUR, su madre y ella llegaron a España en el 78 como refugiadas políticas, donde pudieron reencontrarse con su padre. Su madre y ella volvieron a Argentina, pero luego se volvieron a venir en el 84. Desde entonces vive en Madrid. Ella además es graduada en Información y Documentación y diplomada en Biblioteconomía, Archivística y Documentación de la Universidad Complutense, donde justamente realizó un trabajo de fin de grado en un análisis, un poco también con idas y venidas, un análisis comparativo entre el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina y el Centro Documental de la Memoria Histórica de España, en Salamanca. Su experiencia profesional y la militancia en defensa de los derechos humanos ha incrementado su conocimiento sobre políticas públicas relacionadas con los principios de verdad, justicia y reparación. Desarrolla además talleres sobre arte urbano y memoria, generando espacios para la apropiación de las experiencias pasadas y de lugares a través de la transmisión intergeneracional de testimonios. Yo le pedí a Manuela y yo nos conocemos desde la querida Argentina, ya hace tiempo, y a mí me interesaba mucho que en esta mesa hubiese alguien de la segunda generación. Y no se me ocurría mejor persona que Manuela, así que le doy la palabra. A ver, con este, ¿no? Bueno, gracias a todas. Efectivamente, no soy exiliada, a lo mejor ya no me reconozco, en un momento se deja de ser exiliada en la vida, pero nunca se deja de estar partida. Y hay un proceso muy largo que conlleva en el que no quedes, en el que no solo estés de por vida dividida en dos, sino en poder transformar, que no es un -2, sino es un por 2. Desde ese lugar quiero hablar, en el que a pesar de que a lo mejor son historias de vida, donde ha habido por parte de mi padre y de mi madre silencio y mucho dolor, pero si los dos me han transmitido algo es que se puede hacer un proceso largo y costoso de relatarse a uno mismo desde otro lugar, que no sea solo desde el lugar de víctima, y que me han demostrado que no solo bueno, que son supervivientes, sino que pueden disfrutar de la vida. Y efectivamente, además, no solo una queda partida en dos, sino que cuando eres, en mi caso fui madre hace 12 años, tengo un madrileñito, te das cuenta que de repente él también va a quedar ya, le heredas, le transmites esa división, que él también inmediatamente convierte en multiplicación, pero que tiene a un abuelo, a una bisabuela, a todos los tíos, primos, están allá y acá hay otra parte. Para hablar un poquito de cómo las preguntas que me invocó Marina,
de cómo se me transmite, cómo crezco desde el exilio infantil en Madrid, y de cómo se me transmite más allá de las palabras, porque no hubo palabras en un principio, o de qué es lo que a mí me reactiva empezar a preguntar. Quiero contar que hay un hecho diferencial. Mi primera infancia y mi primera juventud yo la crezco en Torrelodones, que es un pueblo a 33 kilómetros de Madrid, que creo que la parte rural marcó definitivamente todo mi identidad, esta identidad de exiliada en España. Quiero decir, porque fueron luego, a partir de la adolescencia, cuando yo ya me acerco a Madrid, que era donde vivía mi padre, y empiezo a tener una relación con él y puedo empezar a preguntarle cosas, es ahí cuando conozco a una maravillosa comunidad de argentinos y de argentinas, que son los Sayer, los Alterio, los Jerez, que andan por acá. Fue con ellos cuando empecé a darme cuenta que había unos iguales. Esta Carola ahí, por ejemplo, que es más cercana a mi generación. Porque cuando creces en un pueblo, en Torrelodones, en el año 78, cuando llegamos, Torrelodones era un pueblo de calles de tierra, donde la leche se repartía en burro, donde tengo imágenes muy grabadas de una mujer por el pueblo que pisó una gallina, le abrió las tripas, enseguida le metió las tripas, se le cosió y la gallina salió corriendo. Que esa misma mujer me vio con un vestido hippie de Argentina que venía partido acá y se me veían las bombachas y dijo, trae para acá, cogió el vestido, lo cosió y dijo, ahora ya puede seguir. Ese era un pueblo que mi madre siempre dijo, nosotras no nos llevaron a otro país, nos llevaron a otro tiempo. O sea, era como retroceder a la Edad Media. Y no quiero mezclar cosas de la memoria de mi madre, porque ya las hago propias y no sé qué es mío y qué es de ella, pero la de ella también es intensa. Quiero decir, llegamos y vivimos en Torrelodones, en ese pueblo, donde está el Álamo, que es un caserío maravilloso, está en medio del pueblo, que conforman todos los exiliados políticos de los 70 que van llegando a Torrelodones, crean una cooperativa con exseminaristas vascos, y por ahí van pasando todos los expresos políticos y que vamos dando refugio. Yo era la única niña que había ahí, iban y venían, y por tanto todas las historias de dolor y de muerte siempre se contaron delante de mí. A mí nunca me contaron explícitamente qué se podía decir y qué no se podía decir, pero creo que contaron demasiado delante de mí. Pero bueno, se trataba también de sobrevivir y no tengo ningún reclamo que presentar. En ese contexto, en esa primera infancia, es donde yo crezco y donde tengo constancia, además, a día de hoy, en el presente, que algún amigo y alguna amiga del pueblo de Torrelodones que tengo me han hecho saber que les hice una infancia muy divertida, porque efectivamente revolucioné aquellas calles de tierra, donde esos pibes en sus casas eran casas con suelo de tierra todavía, donde tenían el pozo en medio de la casa, donde se calentaban con un fuego hecho en el medio, donde los engordaban con harina de maíz y tenían piojos, y yo volvía a casa feliz. Pero también, en eso que decía de cómo empecé a escuchar de más, empiezo también a entender, aunque no se me dijo explícitamente lo que no se podía contar, empiezo a entender que había cosas que no se podían decir. Empiezo a ir a la vuelta en el 84 al Colegio Público de Torrelodones, donde primero se me había indicado que mi madre, por ser divorciada, nunca iba a ir al cielo, donde mi madre era una drogadicta porque tomaba mate conmigo delante de su hija en el patio y evidentemente se estaba drogando delante de la hija, donde además se contaba en el pueblo que la argentina, que era mi madre, alimentaba a su hija con comida para cerdos, que era la calabaza, el maíz, y ya cuando iba a buscar, que le pedía al carnicero que le diera la entraña, ya era como señora,
O sea, ¿cómo le va a dar esto a su hija con que la está alimentando? Y luego hay procesos explícitamente, o sea, hay situaciones que recuerdo muy bien, muy nítidos, explícitamente cuando a mí se me dice no hables. Y el no hablar va a ser una garantía a veces de vida o muerte. Hay tres imágenes que tengo que me marcaron de una forma muy potente, que es cuando nos dejaba el autobús que nos traía de Torrelodones y nos dejaba ahí en Moncloa, íbamos caminando por Princesa y de repente bueno, pues se acercan, venían por la calle, no venían hacia nosotras, pero había cuatro policías. Mi madre lo pasaba fatal con cualquier fuerza de seguridad, del Estado, de lo que fuera, un uniforme, mi madre se ponía muy alterada. Y la indicación fue, me apretó muy fuerte la mano y me dijo, ni se te ocurra abrir la boca, no hables. Porque, luego ella me lo dijo, nosotras tenemos la suerte de que si no hablamos no nos descubren, porque físicamente no teníamos más rasgos como tenían otros compañeros chilenos que también pasaban por nuestra casa donde les dábamos ayuda y asistencia. Así que definitivamente asocié que el acento ponía en riesgo nuestra vida en ese momento. Otras situaciones, como bueno, todos hemos vivido, yo creo, mi relación con la burocracia y la administración y el tener que demostrar siempre, tener que explicar y justificar quién eres, a mí me ha alterado muchísimo. Y recuerdo, bueno, pues todas las colas que hacíamos en la comisaría de la calle de los Madrazo por la madrugada, que íbamos a dormir, a pasar la noche para poder coger un número y que al día siguiente nos atendieran, y el maltrato de los policías. Pero hubo otra que me marcó definitivamente, que fue cuando volvimos a Argentina, mi madre y yo. Mi padre se había ido a la contraofensiva, a mí me habían querido llevar a la guardería a Cuba, pero mi madre finalmente no quiso. Y nos volvimos a vivir allá en un intento que tampoco fue, porque mi madre se sentía que tampoco ya era de allá, que ya no era de... Ahí en ese momento todavía no éramos casi de ningún lugar. Yo no sé por qué no lo recuerdo muy bien, pero cuando entrabas en Argentina era como que tu pasaporte en ese momento había que volver a renovarlo, o sea, que perdía vigencia o algo así, entonces que tenías que ir, ¿no? Y bueno, yo tenía mucha experiencia porque yo he crecido con una madre que en aquella infancia, mi madre delante de mí, con el foquito, ha falsificado todo tipo de documentación, pasaportes, o sea, que es como que tengo una relación muy curiosa, que le tengo respeto a la institución a través de sus documentos, pero por otra digo, esto te hago yo los que quieras. Entonces, con esa relación así... llegamos a Argentina, bueno, nos queríamos volver a España otra vez y en una sala, esto lo contaba el otro día con Trasterradas, en una sala le dicen a mi madre un pasaporte argentino, no sé por qué, había una diferencia entre mi nombre que había en una partida española o en un documento español y en el argentino. Manuela María Bergerot, Manuela Bergerot Uncal. Y entonces el policía le dice, no es la misma niña. Y entonces se llevan a mi madre a una sala y dice, les vamos a separar y le vamos a hacer todas las preguntas a su hija para ver si su hija es su hija. O sea, entonces, en ese momento, mi madre además me miró y yo ahí recuerdo, o sea, algo de desgarro por decir, ¿qué es lo que tengo que contar para que nos dejen salir? Ahora, si no estoy delante de ella, ya no sé qué se puede contar y qué no se puede. Con todas esas idas y venidas y con esos niños y en ese pueblo y sintiéndome absolutísimamente una marciana en Torrelodones, decidí asumir que todo lo que no se podía, que yo callada no podía estar, así que me tenía que inventar otra historia. Me inventaba historias constantemente, de familias que no existían, hacía colas en el patio del colegio entre dos rocas de granito gigante, cobraba a los niños por si querían tener una conferencia con Argentina, entre dos rocas, con teleoperadora, porque cuando había que hacer toda la llamada y que te esperaran y te volvieran la llamada luego, eso, bueno, me inventé un negocio con aquello. Se entraron en el colegio, llamaron a mi madre y efectivamente pues a la que mandaron al psicólogo fue a mí.
que yo con todo aquello que vivía en ese pueblo y con todo el dolor que yo veía a mi alrededor no entendía cómo era mía la que me mandaban al psicólogo si yo me estaba inventando una vida muy divertida. Pero sí que desde luego a partir de eso crecí con una sensación de ser un fraude, porque no puedes contar realmente lo que has vivido, lo que has escuchado, lo que has oído, tienes que inventar otra y se va difundiendo entre lo que es verdad y lo que no y te constituyes como en un sentimiento de fraude. Y luego además, cuando luego viene ahora lo de las preguntas, de cuando esos dispositivos, cuando yo me empiezo a hacer preguntas, porque preguntas yo creo que casi todos nos las hemos hecho, lo que pasa es que ha sido en solitario. Yo no he tenido otro igual al cual poder compartir eso. Hay varias situaciones en las cuales yo me encuentro con otro igual y puedo empezar a hablarlo en común, en colectivo, no en soledad. Creo que se hereda la culpa de los padres que sobreviven y se transmite de muchísimas formas. Eso, y con cada vez que yo intentaba además hablar con mi madre ha optado por el silencio, es el único recurso que tuvo, y mi madre, yo crecí con una madre que lloraba constantemente, que ha sufrido muchísimo, ha tenido mucho dolor, así que yo no me sentía en condiciones de hacerle ninguna pregunta a ella, porque cada pregunta de mí, o incluso mi presencia, yo sentía que lo que representaba era todo ese dolor. Con mi padre, efectivamente, lo mismo, porque yo sabía de su historia por libros en los que están contada su historia y nuestra historia, en películas, en documentales, que yo empezaba a ver por mi parte, pero yo a él ni siquiera me atrevía a cuál era la primera pregunta que tenía que hacer. Pero hubo varias personas y varios momentos que me han ayudado a poder preguntarme y a poder conversar y a encontrar respuestas. Una fue clave, que fueron mis amigos Guado y Mariano, dos amigos cuyos padres, los dos, padre y madre, están desaparecidos. Y yo me sentía muy culpable a su lado porque yo tenía un padre y una madre. Entonces, al lado de no tener un padre y una madre, además Guado también fue entregado a los militares y apareció luego, es uno de los hijos recuperados, yo no tenía derecho a hablar, porque el exilio, bueno, pues tienes un padre y una madre, vas a un colegio, tampoco es tan grave como esa gran pérdida, esa ausencia. Pero fue clave que Guado, cuando yo tenía 19 años, vino un día y me trajo un tocho así de libros, Recuerdo de la muerte, de Bonasso, A 20 años luz, que fueron... Él me estaba permitiendo, me estaba diciendo de alguna forma, tú tienes que saber y tienes que preguntar. O sea, y solo de la mano de él yo dije, bueno, yo también tengo derecho a esto. Sin ningún lugar a duda, la maternidad fue un resorte absoluto, porque yo me empecé a cuestionar qué es lo que le voy a contar a mi hijo cuando empezó a preguntarme de chiquito, mamá, cuéntame otro capítulo tuyo de tu vida. Y que un pendejo así me empezó a cuestionar que yo no sabía contar mi historia, no sabía en el año 83 dónde estaba mi padre, dónde estaba yo, mi madre, qué pasó, cuándo nos trajeron. Yo no sabía contarlo y me estaba poniendo en evidencia que no podía tener un relato de mi propia vida, y eso me angustió y me enfadó mucho. Sin duda también la querella argentina en la que he trabajado me ha ayudado muchísimo a comprender, cuando yo empecé a llevar a todas las víctimas del franquismo a declarar a Buenos Aires, empecé a olvidarme de mí un poco, ¿no? A llevarlas a ellas allá y ver todo ese proceso de memoria, y sin ningún lugar a duda, yo empecé a hacer con ellas aquí casi también un proceso de memoria personal. Yo entré en contacto con el primero, fue con Carlos Eslepoy, y yo todo mi tema, mi obsesión era todos los presos políticos en España, el tardofranquismo, a los que me acerqué y a los que estuve colaborando con ellos. Y sin duda creo que andaba viendo qué es lo que se le puede preguntar a alguien que ha sido torturado y ha estado secuestrado.
Hay un proceso también de cómo acercarme a mi padre para poder preguntarle, pero también para poder responderme yo. Sin lugar a duda, ahí tuve la certeza de que hace falta alguien que te pregunte, pero hay otro que te tiene que dar el lugar. Yo siempre he tenido mucho pudor también, ¿no? Son historias tan potentes, las de vuestra generación, que voy a venir yo a contar de todo aquello. Sin lugar a duda tiene que haber un lugar, tiene que haber una transmisión de esa memoria, y es así como trabajo hoy en día en la memoria transgeneracional desde España. Dos últimas cuestiones que son en lo colectivo, como os decía antes, Transterradas, sin ninguna duda fue que ellas me invitaran a hablar por primera vez en público sobre esto, sentirme que hay otras iguales, además que son mujeres y que se hace desde los afectos y desde la alegría, reivindicarnos desde ahí, para mí fue casi mucho más... muchísimo mejor, más casi que una terapia psicoanalítica de años y años. Las charlas que haya con personas que tengan puesta la mirada en esto, como son Marina, que siempre haya alguien que quiera preguntar y escuchar. Y solo quiero leer un último fragmento, son 3 párrafos, 3 líneas, perdón, que es cuando me preguntaron en mi testimonio en un proceso judicial en Argentina. Y lo pasé muy mal para escribir mi testimonio, y quise que acabara con esto. Este testimonio abarca hasta el año que entra la democracia en Argentina, así como ustedes me lo han pedido. Pero el exilio por la dictadura en Argentina no está acotado al calendario. Marcó mi forma de ser, de vivir en situación de alerta, de buscar la adaptación hasta límites de anular mi identidad, de querer buscar la aceptación y pertenencia a costa de la humillación. Y en todo lo que no se puede contar por todo lo que sucedió más allá del año 83. Muchísimas gracias, Manuela. Bueno, la idea era... han sido muy obedientes porque son cuestiones que, como veis, nos remueven a todas y a todos y no son fáciles de acotar, y yo les pedí entre 15 y 20 minutos para poder también empezar una conversación colectiva, y lo han hecho, así que se lo agradezco enormemente. Y ahora la idea, además, es que yo sé que mucha gente por aquí, yo creo que va a tener ganas de decir, de hablar, de matizar, de conversar, de preguntar, así que os doy la palabra ahora a vosotras y a vosotros. Sí, yo podría compartir con todos los que habéis hablado, pero traería lo que comentó Caretti de subirse a un taxi, ¿no? De subirse a un taxi en Madrid, incluso actualmente, que te dé conversación y que inmediatamente diga, pero usted no es de aquí. Y llegar a Buenos Aires, tomar un taxi, ¿no? Y uno, claro, a pesar de los 40 y tantos años, sigue conociendo Buenos Aires y le dice al taxi, coja por la derecha, y el taxi te dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Y efectivamente no somos de ninguna parte. Buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a una cuarta generación de exilados. Han sido exilados mis abuelos, mis padres, y bueno, sería tercera, y también mis nietos, porque mi nieto me dice, abuelo, ¿por qué decís celeste si es azul claro? ¿Y cómo le voy a explicar? Cuando habíamos alquilado una casita afuera y todos los domingos iba a hacer un asado y mi nieto me decía, ¿pero cuándo vas a hacer pescado, abuelo? Y bueno, son cosas que hay que acostumbrarse a vivir con ellas, ¿no?
los relatos que precedieron en la mesa me han hecho llorar, porque en cada una de estas cosas encontré historias mías, ¿no? La del paraíso perdido estaba representada por los melones. Mi padre se consideraba un gran experto en comprar melones. Entonces llegaba a casa con 3 melones y decía, María, este lo comemos hoy, este lo guardás para pasado mañana y el otro la semana que viene va a ser fantástico. Y mi madre decía, esto en mi pueblo se lo damos a los cerdos. Ni siquiera chanchos, cerdos. El paraíso perdido en mi familia era un pueblito de Cataluña, en el cual tengo enterrados a mis padres actualmente, a los 2. Y muchas veces me pregunto, bueno, y yo cuando me muera, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero que reposen mis huesos, mis cenizas? Y son dudas que no puedo resolver así fácilmente. Nada más. Bueno, les agradezco, fue un paseo precioso. Pero quiero hacer una reivindicación. Yo creo que el exilio ha sido algo fantástico. Gracias al exilio tengo la impresión de que pude hacer ciertas cosas que habiéndome quedado en mi barrio, en Boedo, no hubiera hecho. Me confrontó con preguntas que jamás me hubiera hecho estando en mi ciudad. Y fue muy enriquecedor. Bueno, perdimos cosas, pero vivimos. Y quería recordar, bueno, como todos los argentinos vivimos aquí con la cabeza de Argentina haciendo cosas de argentinos. Entre ellos, bueno, la expresión corporal, la música, el teatro. Había un periódico, bueno, está, El País, Aro Tegle, yo no sé si se acuerdan, yo lo echo mucho de menos. El amado Aro Tegle. Sí, yo lo echo de menos. Pero un día este hombre cuenta que en España había un sujeto le había dicho, el vecino de al lado es quien mató a mi padre y yo me tengo que callar. Y fue para mí un disparador, porque fue el momento donde me empecé a preguntar qué es España, dónde estamos viviendo, qué es esto. Hasta ese momento para mí yo vivía, por supuesto que no había respuesta, hubo que construirla, pero hasta ese momento vivía con las historias de Argentina en la cabeza y con el estilo. Nada, yo decir que estoy muy agradecida a las 3A. Me lo dijo Tita Merelo cuando me fui de Buenos Aires. Algún día, yo soy bruja, y dice, algún día vas a ver que te vas a agradecer lo que te está pasando. Bueno, sí, agradezco, porque si no, yo calculo, no sé cómo será la experiencia de los demás, no me hubiera hecho jamás las preguntas ni las cosas que hice hasta este momento. Bueno, vamos a volver a la mesa de nuevo. Bueno, en realidad la excusa perfecta que hemos tenido para montar toda esta conversación y todo este encuentro ha sido Silvia. Bueno, ha sido Silvia, ha sido Juan, ha sido Pablo, pero tengo muchas ganas de presentar a Silvia Di Florio, que nació en Buenos Aires en diciembre del 58 y tenía 18 años y estaba embarazada de 7 meses cuando tuvo que marchar al exilio en 1977. A nivel laboral y artístico, en el 89 realizó la foto fija para el largometraje de Un lugar en el mundo, dirigido por Adolfo Aristarain. En el 93 comenzó a trabajar en la edición de videoclips musicales para artistas como Juan Carlos Valletto y León Gieco o Fito Páez. Su primer largometraje documental, Raúl Barboza, El sentimiento de abrazar, se presentó en 2004 en diferentes festivales, y su segundo documental, Estela, sobre la vida de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en 2009. En 2015 terminó también su tercer proyecto, Anconetani, ¿se lo digo bien?
Y en 2016 comienza a desarrollar este nuevo proyecto, que es el que aquí nos trae, Partidos, sobre el exilio argentino en Madrid. El documental se está montando ahora, vais a ver una parte del teaser, muchas de las entrevistas ya están hechas y os invito además a participar al crowdfunding que ha abierto todo este mes en Berkami, luego os conseguiremos hacer llegar la dirección exacta para que este proyecto llegue a todas partes y a donde queramos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas noches. Ante todo, gracias a todos y a todas por estar, por haber venido a compartir esto que también alienta a esta construcción de la memoria colectiva. Estoy profundamente conmovida por los relatos que acabo de escuchar, porque, por supuesto, muchas de las cosas que acabo de escuchar tocan mi propia vida. A pesar de que no me exilié aquí, yo me exilié en Suecia, muy joven, como acaba de contar Marina, con una hija de meses, en un país muy lejano, pero al cual también le estoy agradecida, a pesar de que volví solo una vez cuando vine aquí en el 2016. Pero creo que profundamente, bueno, lo que se agradece es la vida y el enriquecimiento de esa vida, ¿no? Allí tuve a mi segundo hijo y después en el 83 volvimos muy rápido a la Argentina. Ni bien asumió Alfonsín, a los 10 días estábamos allí con la decisión de quedarnos. Bueno, que fue también, digo, escuché, ¿no?, la primera vez que hablabas en público de este tema. Manuela dijo lo mismo y bueno, creo que es la primera vez que hablo en público de mi propia historia, pero bueno, ahí vamos. A ver, la voy a hacer como cortita, así. Fue duro al principio, yo era muy joven y tuve que readaptarme a un país que, como todos ya han dicho, no era el mismo país que había dejado. Teóricamente estábamos en democracia, pero yo veía, como dije, a los pocos días de estar, cuando volví, veía todo como en televisión, veía como que todo era un universo que no me pertenecía, que lo estaba viendo en una pantalla, y me costaba mucho reinsertarme allí, ¿no? Bueno, pasaron los años, crié mis hijos, yo volví con 2 chicos chiquitos, una hija de 6 y un niño de casi 3. Trabajé al principio, además, en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Buenos Aires, así que inmediatamente volví a tomar contacto con la realidad del horror. Pero bueno, la vida fue pasando y a los 4 o 5 años yo no había terminado mi secundario porque me exilié a los 18 años y dije, cuando mis chicos fueron un poquito más grandes, voy a terminar mi 5º año. Así lo hice, cursé en un colegio a la mañana y trabajaba a la tarde. Los chicos iban a la escuela y después tenía una chica que me ayudaba y así... Cuando terminé el secundario dije, bueno, que me gustaría estudiar cine. Y ahí hice un meritorio en un largometraje de Tristán Bauer, donde tomé contacto con el cine y dije, uy, qué bueno, por aquí se pueden contar historias. Y bueno, años más tarde... me acerqué a la música y nos encargaron un trabajo de seguimiento de Fito Páez y otro trabajo que a mí me marcó profundamente. A mí me gusta muchísimo la música, amo profundamente la música y creo que en los últimos años he descubierto así como un amor muy profundo con la música. Entonces, bueno, no es casual que mi primer largometraje haya sido sobre un músico, pero como yo digo, yo voy y vengo de la música y de mi historia. Entonces hice un documental sobre Raúl Barbosa,
uno sobre Stella Carlotto, ahora después hice uno sobre una fábrica de acordeones y ahora estoy en Partidos. En ese andar entre exilio y regreso a la Argentina, yo conocí a Juan Gastaldi de la escuela secundaria y de los comienzos de la militancia en la escuela secundaria. Así que bueno, nos volvimos a encontrar, un poco en Buenos Aires, otro poco en alguna pasada por Madrid cuando pasé a filmar a Barbosa, que vive en París. Y bueno, a lo largo de los años, yo siempre tuve como la inquietud de contar algo sobre el exilio. Y también debo confesar que en ese algo sobre el exilio siempre aparecían los hijos y el necesario relato de los hijos y de las vivencias de los hijos. Allá por el 2014, 15, en uno de los viajes de Juan a Buenos Aires, me propone la idea de contar el exilio desde Madrid y yo no dudé un minuto, le dije, me embarco en esa, porque bueno, la vivencia del exilio yo la llevo encima, así que contarlo desde Estocolmo o desde Madrid no me hacía la diferencia. Y bueno, que en el 2016 viajamos con Gustavo Cataldi, que está acá, que es director de fotografía de la película y que es quien me acompaña desde hace muchos años, más de 20, en todo lo que hacemos. Y viajamos en el 2016 a arrancar, o sea, veníamos en realidad a proyectar la película que hicimos juntos, que es San Conetani, el último documental, en el Colegio Mayor Argentino de Madrid. Yo ya estaba con la propuesta de Juan en danza y ahí dijimos, bueno, ya que vamos a Madrid, ¿por qué no arrancamos y empezamos con algunas entrevistas? Y así lo hicimos y Juan, bueno, había marcado algunas entrevistas. La primera era aquí con Maruja y había algunas otras. Cuestión que, bueno, arrancamos con esas entrevistas, hicimos también un par de entrevistas a los hijos de Juan y yo ahí dije, indefectiblemente los hijos tienen que estar. Son como una pieza fundamental en el relato de esta historia. Y bueno, que así nació esto y que ahora estamos como con un empuje que Pablo le imprimió a esto junto con Juan y con Alicia. Tremendo colectivo que trabaja por la concreción de este proyecto y por lo cual yo estoy profundísimamente agradecida porque a ver, vinimos ahora en este segundo viaje, seguimos haciendo entrevistas. Agradezco haber sabido en este interín hace unos 2 meses atrás y antes de venir a la Argentina, me cuenta Juan del libro de Trasterradas. Y bueno, por supuesto, cuando empecé a leer las notas, porque no conseguía el libro en Buenos Aires, y empecé a ver las notas de prensa y veía pequeños relatos y demás, y digo, bueno, que algo de esto tiene que compartirse en la película, así que bueno, hicimos ya una entrevista a Carola, pero la verdad que los relatos que aparecen ahí en este libro me han conmovido hasta el tuétano y creo que, bueno, cuentan un montón de cosas que no se habían contado hasta ahora y que es tan fundamental que se empiecen a contar. Y creo que, bueno, que todos los traumas llevan su tiempo y quizás este es el tiempo de empezar a contar las historias de exilio con todo lo que ellas tienen de uno y de otro lado, pero que no me cabe duda que ese relato de la generación nuestra, pero que la generación que viene atrás tiene mucho para contar y muy, 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 muy valioso, de lo que no se ha hablado nunca. Bueno,
va a terminar de hablar sobre mí o lo que yo tengo que contar sobre el exilio, un pedacito chiquitito, pero que es una muestra que pudimos armar en base a lo que llevamos cuando vinimos en el 2016. Así que bueno, después, si quieren seguir charlando o hacer preguntas, aquí estamos. Muchas gracias. De mis padres lo que sabía era que eran los dos exiliados, los dos se habían tenido que ir de Buenos Aires. ¿Por qué vivimos aquí? Ay, porque hay un gobierno muy malo en Argentina. Recuerdo haber preguntado por qué nos habíamos ido de Argentina y que me explicaron mis papás que porque había unos militares, unos señores muy malos, supongo que me habrían dicho, algo así. Todo lo que quería saber era como que estaba medio con un velo rosa para que no fuera tan difícil de entender, digamos, para un niño. Ahora ya lo hablamos más tranquilamente, pero nos costaba mucho hablar del tema también. Siempre me faltó como un relato cronológico y minucioso de la vivencia que hicieron mis padres de la época. Yo soy española, yo nací allá y eso no me cambia, pero elijo vivir acá. Llegué a Argentina y dije, no, esto es otro mundo. O sea, yo no soy argentino. Si no soy argentino es que soy español. Pero tampoco soy español. ¿A dónde vuelvo yo? Yo no sé a dónde vuelvo. Mi lugar aquí es una ficción. Es como que hay una parte que está allá y una parte que está acá. Esta tierra es la tierra de mis hijos. Pero yo me siento contento que en su vida esté presente la Argentina. Bueno, nos quedan 10 minutines para seguir conversando y además luego podemos conversar fuera con una cerveza o con un vino. Así que no sé si alguien también quiere compartir algo. Yo creo que bueno, las historias del exilio, cada uno las ha vivido de forma diferente. Creo que es muy interesante lo que se está planteando aquí de analizar la segunda generación. Esto fue motivo de grandes discusiones con mi amigo Juan de toda la vida. Es decir, nosotros, mis hijos son más mayores que los de Juan, nacieron en Argentina, vinieron aquí con 8 y 11 años, habían vivido, obviamente, una situación complicada, donde no se podían decir determinadas cosas y en la que en un momento hubo que irse con la ruptura que para ellos significó de dejar atrás todo su mundo a esa edad. Y acá mi hija siempre nos decía, los que no somos ni de acá ni de allá somos nosotros. Ustedes son de allá claramente, no hay ninguna duda. Pero nosotros sí tenemos la división. Luego esa división cada vez se vuelca más hacia España, obviamente. Tienen hijos, nietos,
Y hay una asimilación mucho mayor de que nosotros, que sí tenemos el corazón en alguna manera partido, aunque tengamos muy claramente que tampoco somos de allá ya. Es decir, que nuestra vida en la Argentina de alguna manera finaliza con ese proyecto destruido. Cuando nos tenemos que ir, porque si no nos matan, cuando a los 2 meses de venirme acá todos mis compañeros del estudio de abogados desaparecen, es que no había otra opción que irse. Pero eso implica que muere algo de nuestro proyecto allá y que eso no se puede recuperar. Y que tampoco aquí pues somos tan fáciles de asimilar. Es decir, aquí yo vengo, trabajo como abogado de comisiones obreras y el 23F nos dicen hay que irse del país. Y si no se para el golpe nos hubiésemos tenido que volver a ir no sé a dónde. Pero lo interesante de la vivencia es que nosotros hemos sido partidarios de contarle a nuestros hijos todo lo contable y que ellos lo asimilaran. Y que lo hemos discutido con Joaquín, lo hemos discutido con Juan y con otros amigos, y sí que hay criterios diferentes. Hay algunos que han considerado preferibles no abrirles ese pasado o esperar que fueran más mayores. No sé, la respuesta la tienen que dar los hijos, si eso les conviene o no les conviene. Muchas gracias. Bueno, yo soy Camila, vine con 1 año aquí, mi mamá es exiliada y bueno, solo quería contar una anécdota, unos recuerdos que tengo. Bueno, mi mamá siempre me contó todo, es el recuerdo que tengo, todo lo que vivió, todo lo que pasó. Y entonces yo de chiquita no entendía cómo ella podía odiar a la policía, ¿no? Porque era gente que nos protegía aquí en España, ¿no? Gente que ayudaba y entonces yo no entendía por qué podía odiar tanto a la policía. Y poco a poco yo empecé a odiar a la policía también. Era adolescente y yo les hablaba a mis amigos de, bueno, cuando ETA, ¿no? Ponía bombas, cuando tocaba a los ciudadanos en ningún momento lo acepté, pero cuando tocaba a algún policía yo decía, bueno, y nunca lo entendían, yo tenía muchas discusiones, ¿no? De chiquita no lo entendía hacia mi mamá y luego ya de mayor fui odiando un poquito, ¿no? a la policía. También yo creo que fue por un momento que pasé, yo viajé sola a Argentina cuando tenía 13 años y cuando ya volvía después de 2 meses, la policía no me dejaba salir del país, estaba en el aeropuerto y me pedían autorización de mi papá. Mi papá es desaparecido. Y yo decía, pero si vosotros os lo llevasteis y sois vosotros los que me estáis pidiendo una autorización de mi papá. Y yo creo que a partir de ahí también empecé a odiar un poco a la policía. Y bueno, era Hola, yo lo que quería contar es que yo estuve detenida, desaparecida, salí a Israel, mi familia es de origen judío y una agencia me sacó a Israel y luego me vine a España. Tengo 2 hijas y cuando ellas eran pequeñas y empezaban a preguntar, yo contaba, no lo escabroso, pero sí contaba, porque me parecía que lo tenían que saber. Yo no me vine a hacer turismo, entonces es lógico que me preguntara, pero ¿por qué no está tu familia acá? Y entonces yo decía, porque yo vine acá impulsada por el gobierno de Argentina. Mi hija menor, cuando tenía 8 o 9 años, va a la escuela, porque fui a vivir a Argentina, después me volví a ir. Fui a la escuela y le dice, mi mamá estuvo en la cárcel. Y la maestra le dijo, ¿cómo? Sí, mi mamá estuvo en la cárcel. Claro, me llamaron, hablé con la maestra y le expliqué, porque era una maestra pensante, porque si no, no sé dónde estaría. Un poco mi historia de vida.
Me llamo Estela, vivo en Barcelona hace 43 años. Vine especialmente para este evento de mis amigos y quiero aprovechar para agradecerle a ellos y a las transterradas que están aquí, porque hace un mes y medio, creo, vinieron a presentar el libro Barcelona y se produjo una situación muy catártica, como ahora, que me la pasé llorando, como aquel día, donde tomás más conciencia del silencio. Ese día de las transterradas fui a la presentación con una amiga catalana, que creo que somos amigas hace 30 años, y cuando salí con mis mocos, le dije a Lola, ¿yo te hablé alguna vez de lo que me pasó a mí en la Argentina? Y me dijo no. Y no me lo podía creer, porque yo me la creía ella, porque me dijo, y siempre me sorprendió tanto que nunca me contaras cómo fue tu persecución. Y yo no me lo podía creer. Y leyendo el libro del silencio de las chicas, agradezco aquel libro y agradezco esta futura película, porque yo creo que estamos, cada uno, como bien dijeron en la mesa, tiene su historia particular, pero 43 años después tomo una conciencia más real del enorme silencio, que inclusive traumático. Recuerdo uno de los tantos viajes a Argentina, un encuentro con amigos de lo que fue llamado el exilio interno, que tuve un intento de hablar y fue horrible, porque fue como que para muchos fuimos los privilegiados, los que zafamos, los que estuvimos de puta madre en España cuando ellos se comieron un horror. Tengo el recuerdo de que acabé en un bar, en el baño, vomitando de lo revulsivo que fue, porque son grandes y queridos amigos hasta la actualidad, pero que hubo una cosa de una dificultad espantosa que ni siquiera con los de allá pudimos mucho transmitir nada, ni acá ni allá. Por eso doy gracias a estas voces. Vale, pues en realidad no sé si nos vamos a quedar acá, si está abierto el bar, o vamos a seguir por algún lado, por si alguien quiere seguir conversando. Yo volver a dar las gracias, bueno, a Pablo, porque pensase en esta sesión y en este formato para presentar el documental, y a todas y todos por venir. Yo creo que se demuestra que hay ganas de contar, que hay ganas, que hay un deseo de preguntar, y yo creo que lo que comienza es una gran conversación colectiva, que lo interesante es que sea plural, que asuma los silencios, que haga con ellos lo que quiera, en eso que decía también Joaquín, de que hay algo de lo singular que no se puede compartir, hay algo de la experiencia que tampoco se puede nombrar, pero a la vez compartiéndola se hacen otras cosas, ¿no? Y ese hacer nuevo quizá es lo que nos apetece hacer ahora. Así que gracias a todas y a todas.